Buenos días. Enrique Fojón Lagoa es coronel de Infantería Marina, investigador del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor del Instituto Gutiérrez Mellado y además es miembro del Foro de Pensamiento Naval. En esta entrevista del Centro de Pensamiento Naval nos va a exponer sus impresiones sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich. Mi coronel, quería preguntarte sobre tus impresiones sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich que tuvo lugar los días 16 y 18 de febrero del presente año, también llamado el Davos de la Defensa. ¿A quiénes reúne y de qué trata en general? Bueno, el Foro de Davos es, desde el año 63, pues es un sitio de reunión, de intercambio de información, de intercambio de teorías, de intercambio de opiniones, que poco a poco ha ido subiéndose, ha ido cogiendo prestigio y a su vez tiene una fundación que hace un documento en la cual pues analiza la situación normal que hay en el mundo. Es curioso que este año pues haya hecho uno que trata del cambio en que se está enfrentando el sistema político internacional. Ese es el fondo del asunto. Tiene un nombre un poco llamativo: perder, perder, luz, luz, que puede interpretarse de varias formas. Ahora veremos más o menos qué quiere decir el título, o qué puede decir o cómo puede interpretarse. Mi coronel, desde el punto de vista mediático, ¿qué temas tuvieron más relevancia? Pues desde el punto de vista mediático depende del medio que se vea. Normalmente lo que está más asequible al público pues es asuntos puramente domésticos, ¿no? La guerra de Ucrania pues ha sido un catalizador de toda la actividad. Y hay, pues, hay informaciones que se dedican a entrevistas, como puede ser la de dos miembros de la OTAN o algo parecido, ¿no? O sea, también ha estado representantes chinos y representantes de todos los países, vamos. El problema que tenemos ahora, el problema que trata el documento es que el mundo está cambiando de configuración geopolítica. Estamos sufriendo un cambio amplio, un cambio grande, y eso es lo que avisa el documento y lo que intenta orientar cuál puede ser la salida de esta situación. Mi coronel, ¿qué temas trató la representación de China? Bueno, China tuvo una representación, expuso su autonomía en toda la cuestión de lo que es la geopolítica internacional, quiso amagar como un poco de árbitro entre las diferentes tendencias, pero dejó bien claro su apoyo a Rusia y el apoyo al sur nuevo. Mi coronel, ¿y qué se trató sobre el polvorín de Oriente Medio? Vamos a ver, hay varias teorías, varias ideas de que las cosas se relacionan, y además hay base para relacionarlas, ¿no? O sea, que se coordine a priori lo que es la invasión de Ucrania con el problema de Gaza, pues no parece que sea factible. Lo que sí es más factible es poder, una vez que se han efectuado los dos actos, pues ver alguna autoridad superior que los coordine, cosa muy, muy, muy difícil de hacer. Pero la situación puede empeorarse en algunos temas, como son, por ejemplo, el de los ataques a las líneas de comunicación marítima. Mi coronel, supongo que Josep Borrell puso sobre el tablero las preocupaciones europeas. ¿Qué nos puedes decir esto? Bueno, mi opinión personal, que sigo el estudio de este tema, es de que la OTAN
y la Unión Europea son dos entidades absolutamente diferentes, de naturaleza diferentes. Una es una alianza militar, no voy a decir, es más una coalición militar o una alianza un poco disminuida si tenemos el límite puesto en la definición de Tucídides, porque la situación del mundo es diferente, ¿no? Entonces la Unión Europea, pues, que es una entidad de otro tipo más geoeconómico, y el problema es que hay una historia por medio, ¿no? Hay una manera de cómo nace la OTAN, cómo hace la Unión Europea, cómo se van desarrollando, bueno, las comunidades europeas, cómo pasan a la Unión Europea, y la OTAN cómo se ha ido ampliando a medida que el imperio comunista ruso, pues, se arruinó. Entonces, es difícil que la OTAN permita o pueda facilitar que se haga cargo la Unión Europea de asuntos de talla geopolítica, porque no tiene esa capacidad de actuación que tiene la OTAN. Mi coronel, ¿y qué nos podrías decir sobre el informe de la conferencia en sí, que tiene un nombre tan llamativo, como decías al principio, luz, luz, perder, perder? Pues el asunto es complejo y largo. O sea, yo lo definiría de la siguiente manera. El mundo occidental se llama al orden mundial que está establecido, le llama que es un orden basado en reglas. Quiere decirse que los países se comportan conforme a una normativa internacional que están obligados a cumplir. El problema es que esto, que se intenta que sea jurídico, pues tiene su fallo, porque toda norma, para que tenga vigor, puede ser impuesta. ¿Y quién es el que impone una norma en el nivel internacional? Eso ya es más problemático. No obstante, es una manera de enfrentar el mundo y se ha dado en una serie de condiciones de tipo tecnológico, de tipo demográfico y de tipo económico. ¿En qué coincide esto? ¿Con estos cambios con qué coincide? Coincide con la puesta en vigor de las nuevas tecnologías de la información, que lo que ha hecho es que ha trastocado cuáles son las relaciones humanas. O sea, las relaciones humanas ahora tienen una conectividad mucho más alta. O sea, el hecho de poder acceder a la información por parte de prácticamente todo el mundo y de una manera instantánea, pues tiene muchas ventajas y enormes inconvenientes. El enorme inconveniente es que no es lo mismo actuar con información que actuar con conocimiento. El conocimiento sabe utilizar la información, sabe cuáles son sus causas y sabe cuáles son sus efectos. El que actúa simplemente por información, pues juega un poco la ruleta rusa. Entonces, el sistema nuevo, con la información que sea asequible para todo el mundo, se hace más complejo. Es un sistema que no tiene un razonamiento de causa-efecto, sino que es un sistema complejo, a lo cual lo que produce ese sistema es incertidumbre. Y esa es la causa por la cual los órdenes internacionales que tenemos pues tienen que adaptarse. Mi coronel, ¿y cómo influye esta situación en el interés nacional? Pues desde mi punto de vista, el interés nacional ha tomado más importancia. O sea, la complejidad del sistema, que vuelvo a repetir, produce incertidumbre, hace que cada uno se tiene que ver su zapato, atarse los cordones y saber por dónde ir pisando. O sea, es muy difícil dejarse llevar por los demás o confiar que otros van a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Por qué? Porque la perspectiva de cómo son las situaciones, si tienen información como se está teniendo ahora, es mucho más fraccionaria que era antes.
Mi coronel, ¿cómo definía esta situación John Blinken en la Escuela de Estudios Avanzados Johns Hopkins en septiembre de 2023? Pues él lo que decía prácticamente era el problema este, o sea que los cambios hacen que los sistemas dejen de ser eficaces y entonces en la adaptación del viejo al nuevo, ese periodo pues puede ser de forma violenta o puede ser de otro tipo de forma. Por ahora el mundo tiene que adaptarse, tiene que adoptar nuevos criterios para lo que se llama el orden internacional o el orden mundial. Mi coronel, ¿cómo se traduce en las autocracias esta aproximación de suma cero en sus relaciones internacionales? Bueno, esto es complicado, depende de qué tipo lo haga, si es una gran potencia, si son pequeñas potencias, ¿no? O sea, hay que darse cuenta de que la visión que tiene otro no es la que tenemos nosotros. Por ejemplo, el problema ucraniano no es el mismo punto de vista que lo hace Occidente o lo hace Europa como lo hace el ruso. Y me hará que ver cómo se ha ido desarrollando desde la desaparición de la Unión Soviética, ver cronológicamente qué ha ido pasando para ver cómo se ha llegado a la situación que hemos llegado. ¿Y qué dice el informe sobre el temor que hay sobre una escalada en el Indo-Pacífico? Bueno, el Indo-Pacífico, o sea, todo esto es un poco convencional. O sea, la pujanza de China pues ha hecho que tengan un punto de ficción, que es la isla de Formosa, que la reivindicación del gobierno chino pues es un acto que lo ha llevado a los máximos niveles de reivindicación. Con lo cual, si se tienen en cuenta la situación geográfica, la situación económica, la situación demográfica, se ve que el punto de gravedad geopolítico se ha trasladado desde donde era Centro Europa hasta el Indo-Pacífico. Y sobre la escalada de violencia en Oriente Medio, ¿qué dice el informe? El hecho de la tensión entre los palestinos de Hamas y el gobierno israelí, pues viene de largo, ¿no? ¿Cuál es la característica del último ataque del 7 de octubre? Tiene dos características que son muy importantes. Una es la magnitud, que fue una magnitud grande, con lo cual el de los destrozos fueron grandes, y otra es el ensañamiento con las víctimas, que eso produce un ambiente psicológico que exacerba todo tipo de razonamiento y hace que las respuestas que se den pues sean diferentes a la que se tiene acostumbrado, ¿no? O sea, el juego normal que se lleva al cabo de ya muchos años es el ataque palestino, la respuesta judía, la condena del ataque palestino y al cabo de las horas o al cabo del día el decirle a Israel que sea proporcional, ¿no? Claro, todo esto dentro de la prensa o dentro de la diplomacia pues es muy bonito, pero ahora ¿quién tiene la regla de la proporcionalidad, ¿no? O sea que esto se va liando poco a poco y veremos cómo acaba, pero la solución es que es difícil, muy difícil de que sea durable y que sea sólida. Y sobre la concatenación de golpes de Estado que ha habido en el Sahel, ¿esto cómo ha influido en Francia y en Estados Unidos? La historia es que si esto hay que verlo desde un punto de vista quizás ruso. En el tablero ruso hay un esfuerzo principal, que es el esfuerzo de Ucrania, y hay otros esfuerzos secundarios. Y uno de ellos es precisamente toda la cuestión del Sahel. Hay una realidad, que Francia ya no está en el Sahel.
Entonces esto pues hay que verlo en toda su amplitud. ¿Por qué? Porque el Sahel está inmediatamente por debajo del Rimland de Skidman, que en la zona esta que está y claro, eso para Estados Unidos pues es de mucha importancia. ¿Y todo esto que describes cómo afecta a la globalización? La globalización es, vuelvo a repetir lo que hablamos antes, la globalización es la capacidad de conexión entre las personas, y lo que hemos estado hablando antes es la conectividad esta, cuáles son los efectos que produce. Y los efectos que produce son los de un sistema complejo, vuelvo a repetir. ¿Y cuáles son las soluciones de un problema complejo? Pues depende en el momento, en las circunstancias en que esté hecha. O sea, ¿cuál es uno de los parámetros de la globalización? Pues las cadenas de suministro. Esas cadenas de suministro, ¿cómo eran? Pues estaba todo el mundo contentísimo hasta que vino el COVID y las cadenas de suministro se rompen y se rompe el sentido de globalización que hay y se saca otra vez a la palestra otro tipo de relaciones, en fin, que es una cosa bastante dinámica. Mi coronel, en el contexto del informe, ¿cómo influyen los impulsos ideológicos en la proliferación de tecnologías? Bueno, la proliferación de tecnologías es un arma más que se tiene. Entonces esa arma pues es la que se utiliza y depende del criterio que sea ideológico. O sea, es una manera de ver el mundo, pero cada vez en las relaciones se impone una tendencia mucho más realista que la que han venido siendo hasta ahora. Coronel, entonces parece que la referencia de éxito entre países, especialmente en economía, defensa y comercio, es más entre unos y otros que en referencia a un orden que permita prosperar a la comunidad en su conjunto, ¿no? No, tenemos que ver el orden. En primer lugar, cuando se hablan de todas estas expresiones que llegan a ser tópicos, como puede ser el orden, hay que saber de qué se está hablando. Porque, por ejemplo, en cuestión de relaciones internacionales se emplean mucho los motes, por decirlo de alguna manera, o las expresiones. Por ejemplo, Guerra Fría, ¿no? ¿La Guerra Fría qué es? Pues es como se ha denominado a una determinada tiempo histórico, que no ha habido guerra y que no ha habido frío, porque por el mismo trabajo podríamos llamarle paz caliente y estamos refiriendo a lo mismo. O sea que los nuevos órdenes, cuando se habla del orden hay que saber de qué se habla, ¿no? Normalmente es Kissinger el que tiene la definición más sólida, que es un orden, es aquella situación en la cual las potencias llegan a un acuerdo de que si ocurren ciertos hechos, se resolverán de determinada manera. Dice Kissinger, ¿la condición cuál es? Que no se altere la estructura de poder. Y sobre la posible revuelta del denominado sur global, ¿son candidatos a ser perdedores en este nuevo orden mundial? No, yo veo la cosa como un tema que es el futuro. O sea, lo que hemos llamado la conectividad humana, que es lo que hemos visto con la cuestión de los medios de las nuevas tecnologías, pues ha llegado allí, entonces ha llegado allí. Y son miles de millones de personas que entrarán en juego. Bueno, por lo visto los dos temas predominantes en la práctica totalidad de las discusiones en las reuniones de los líderes mundiales han sido Rusia y las relaciones transatlánticas, con una visión pesimista sobre el desenlace de la guerra de Ucrania. ¿Qué apuntó Zelensky al respecto? Bueno, Zelensky es parte en el negocio, o sea, su opinión pues es la que es. En la guerra de Ucrania hay que verla en el problema de Ucrania. En el año 2008 tiene lugar
la cumbre de la OTAN de Bucarest. Y allí ya Estados Unidos plantea el que Georgia y Ucrania entren en la OTAN, a lo que se opone Francia y a lo que se opone Alemania, diciendo que entrarán más tarde. ¿Qué ocurre de 2008 hasta el 2014? Bueno, hasta el 2022. Pues que Alemania se hace con las fuentes de energía rusas, impulsa su economía, impulsa la economía europea, Rusia se impulsa a sí mismo también, se va reforzando, llega el año 14, el gobierno ruso de Ucrania es cambiado por la revolución de Maidán y demás. Los rusos actúan con Crimea en el año 14, se refuerzan por parte de países occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, a las fuerzas ucranianas, y el problema se va agrandando hasta que en diciembre del año 21 propone un pacto. La OTAN lo rechaza y en febrero del año 22 pues invaden Ucrania. ¿Y qué se ha venido a concretar sobre lo que se ha venido a llamar la defensa europea? Bueno, ahí es un poco un guirigay entre defensa europea, defensa de Europa. O sea, el espacio europeo tiene que tener una defensa y el espacio europeo no está aislado. Y entonces quien tiene la organización, quien tiene como cometido la defensa del espacio europeo, porque ahí están sus componentes, pues es Europa. Pues muchas gracias, mi coronel, por tu visión sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich. Nada, muchas gracias a vosotros.